La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder. El Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, con tu poder se rompen cadenas, ya entrará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, ya entrará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Jesús. Hola familia, hola iglesia, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a saludarlos nuevamente y es un verdadero privilegio poder estar contigo compartiendo la palabra de Dios. Te doy gracias por tomarte este tiempo. Mira, Dios no es deudor de nadie y seguramente hoy vamos a ser muy bendecidos con lo que Él nos va a enseñar. Y me pongo a pensar lo enormemente bendecidos, lo grandemente bendecidos que hemos sido cuando, por ejemplo, nos sentamos en ese tiempo y Dios empieza a hablarnos. Un ejemplo, cuando nos habla de no preocuparnos y entonces nosotros empezamos a escucharlo, decidimos creerle, decidimos confiar y entonces todo cambia, todo mejora. Mejora nuestra salud, mejoramos nosotros, nuestra relación con los demás, todo, todo por haberlo escuchado y hacerle caso. Y te aseguro que el día de hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a ser
muy, muy bendecidos. Amén. Y déjame inicio contándote un cuento. Y este cuento dice lo siguiente: un niño en el camino a la escuela se encontró con un hormiguero y empezó a ver ese hormiguero, pasaba horas viendo ese hormiguero, muchísimas hormigas, todo lo que hacían las hormigas, él los observaba, las observaba, pasaba muchos días ahí en ese hormiguero viéndolo. De repente se entera que en el camino donde está el hormiguero van a construir una carretera. Llegan tractores, llega maquinaria y empieza a haber avisos, desalojen el camino porque vamos a empezar a trabajar. Cuando el niño supo esto, se acordó del hormiguero y entonces fue corriendo con las hormigas y le gritaba a las hormigas: váyanse de aquí, van a destruir este hormiguero. Pero las hormigas no escuchaban, no hacían caso, ellas como si nada. Y el niño insistía, váyanse de aquí, las hormigas, nada, no reaccionaban. Entonces él tomó una decisión, recuerda que es un cuento, tomó la decisión de hacerse una hormiga y lo hizo. Y fue y avisó a las hormigas de lo que venía y las hormigas pudieron irse de ahí. Este cuento suena parecido a lo que Jesús hizo, nada más que lo de Jesús no fue un cuento, es verdad. Y te comento, hace tiempo vendí mi carro a un amigo, entregué todos los papeles del carro, el manual del carro, pero entonces tomé una Biblia y le dije a mi amigo: este es el manual del conductor. Gracias a Dios, mi amigo al leer este libro supo que Dios se hizo hombre, supo que Dios hablaba de un juicio y aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Padrísimo, ¿no crees? Ahora, este libro es el manual del fabricante. En este libro están las instrucciones de Dios para vivir la vida maravillosa que Dios planeó que tú y yo viviéramos. Lo único que tenemos que hacer, solamente tenemos que seguir las instrucciones. Y de una vez te digo, es lo más ilógico que puedas leer. Este libro es lo más ilógico que puedas leer, muy distinto a lo que piensas, muy distinto a lo que tú harías. Este libro habla de Dios. Y mira, Dios hace y piensa cosas muy raras a nuestra manera de pensar y muy diferente a lo que tú y yo haríamos. Por ejemplo, este libro empieza de una manera muy rara. Dice que no había nada en el principio, nada más que Dios. Esto suena muy raro, ¿no crees? Luego dice que Dios crea la luz y después crea el sol y las estrellas. Yo no haría eso, yo lo haría al revés. Claro, yo no creo nada más que puro desorden, pero yo hubiera creado primero el sol para que el sol diera la luz, pero Dios no hizo esto. Seguimos leyendo este libro, seguimos pasando las hojas y Dios nos habla de un pueblo que pasa por en medio del mar y ni siquiera se moja. Increíble, ¿no? Cae pan del cielo, sale agua de una roca y sigues leyendo y de repente te encuentras a un joven que derriba a un gigante y lo mata de una pedrada. Y después algo muy impresionante. Dios se hace hombre, como uno de nosotros. Nace de una virgen. Y en lugar de nacer en un palacio, nace en un establo apestoso. El dueño de todo decide vivir una vida sencilla. Ama a quien no merece, perdona a quien no merece, escoge a personas que tú y yo nunca escogeríamos para conquistar. Usa el amor. Y para salvarnos, echa la culpa de todo y muere en una cruz. Y después resucita. Y este libro termina diciéndonos: voy a regresar pronto. Eso dice Dios. Una verdadera locura, ¿no crees? Y sin duda a nadie se le ocurriría esto. Pero lo más increíble es que aquí Dios nos dice la verdad. Esta es la verdad. Y esta verdad da resultados maravillosos a quien lo cree. Como dicen por ahí, funciona y funciona muy bien. Y mira, este libro está fuera de toda lógica humana. Y uno de los errores más grandes que podemos cometer es querer entender a Dios. Querer que Dios piense como nosotros y querer que Dios haga las cosas como nosotros las haríamos. Y muchas veces nos sacamos de onda por lo que Dios dice y nos enojamos porque Dios no hace las cosas como nosotros pensamos que las debería de hacer. Incluso
¿Cuántas veces no le hemos sugerido y le hemos dado indicaciones a Dios? Dios, haz las cosas de esta manera, por favor. Y sabes, cuando claramente Dios nos advierte que Él ni piensa ni hace las cosas como tú querías, como tú y yo queríamos, pensábamos o lo haríamos. Dice Dios que su manera de pensar y su manera de hacer las cosas es totalmente distinta, infinitamente distinta e infinitamente mejor que las que nosotros haríamos o pensaríamos. Dice Dios, mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Dice Dios, yo no pienso como tú piensas, yo no hago las cosas como tú las harías, yo las hago infinitamente mejor. Y mira, leemos la Biblia y nos damos cuenta que Jesús hizo cosas extraordinarias y también ilógicas. Camina sobre el agua, toma unos cuantos panes y unos peces y da de comer a una multitud, convierte en agua el vino, hace lodo y con su saliva toma tierra y hace lodo y coloca este lodo en los ojos de un ciego y de repente el ciego ve. Yo no haría esto, yo soy doctor, se va a infectar, ¿no? Pero Dios lo hace. Dios perdona al que lo crucifica, escoge a gente común para hacer su obra, ama a quien no merece, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Cosas tan ilógicas para nosotros. Y como te decía, un gran error que cometemos es pensar y querer que Dios haga las cosas como nosotros pensamos y queremos. Y mira, cuando no lo hace, que es la mayoría de las veces, entonces me desespero, me preocupo y a veces hasta me enojo. Pero si no decidimos que sea a la manera de Dios, si insistimos que sea a nuestra manera, vamos a seguir dando vueltas en el desierto como Israel las dio. Israel quiso vivir a su manera, 40 años dando vueltas en el desierto y nunca llegaron a la tierra prometida. En una vida que nunca va a funcionar y menos será la vida que Dios planeó para ti y para mí. Y el título de este mensaje es ilógico, ilógico. Vamos a hablar de cosas raras, pero que funcionan y funcionan muy, muy bien. Y nos vamos a llevar algunos mensajes hablando de este tema ilógico. ¿De qué se trata? Vamos a hablar de principios ilógicos, raros para nosotros, pero perfectamente lógicos para Dios. Y que además de ser ilógicos y raros, funcionan y funcionan extraordinariamente bien. El propósito de estos mensajes es que conozcamos algunos principios que Dios nos da en su palabra, que aunque nos suenen ilógicos, nos animemos a ponerlos en práctica y ver los increíbles resultados que dan. Así es que yo te animo a que pongas mucha atención y que le permitamos a Dios que nos hable. Ahora, volviendo a este libro es demasiado especial. Este libro es el libro de Dios. Este libro es Dios mismo. Y oye, escucha esto. Este es el único libro que puedes leer en presencia del actor. ¿Qué cosas hace Dios, no? Dice Dios en el Evangelio de Juan en el principio era la palabra de Dios y la palabra era Dios. Y la palabra estaba con Dios. Dice, entonces la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros y lo vimos lleno de gracia y de verdad. Este libro es la palabra de Dios y es Dios mismo. Un día vimos este libro caminando a Jesús. Y en este libro están las instrucciones de Dios, el manual, como te decía, del fabricante, instrucciones tan raras, tan ilógicas a nuestra manera de pensar, pero tan maravillosas. ¿Para qué? Para que podamos vivir la vida increíble que Dios planeó que tú y yo tuviéramos. Funciona y funciona muy bien. Aquí dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Está viva y produce vida y es eficaz. Quien no conoce a Dios piensa que este libro es locura, pero quienes conocemos a Dios sabemos que este libro es verdad y que este libro tiene poder. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ignorar este libro, hacer las cosas a nuestra manera, es lo peor que podemos hacer. Jesús dijo
erráis, te equivocas ignorando las escrituras y el poder de Dios. Amén. Y vamos a orar. Vamos a orar porque hoy Dios quiere hablarnos. Pero Él quiere hablarnos a cosas que nosotros no entendemos, pero necesitamos creer. Y vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos hable. Solamente Él puede hacer que entendamos sus principios, que los creamos y los pongamos por obra, los llevemos a cabo. Así es que si te sientes cómodo, te invito a que cierres tus ojos y le pidamos a Dios y le digamos, Dios, gracias, gracias, porque en tu amor solamente quieres lo mejor para nosotros. Mira, Dios, en nuestra mente hay cosas muy distintas a las que nos vas a hablar. Así es que, Dios, hoy lo que tú nos digas, haz que lo entendamos y lo creamos. Y sobre todo que sea parte de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Ahora, vamos a la palabra de Dios, vamos a escuchar las cosas ilógicas de Dios y vamos a ponernos los lentes de la lógica de Dios. Ahora recuerda cada uno de los puntos que vamos a estudiar, aunque te suenen ilógicos, son la verdad y funcionan muy, muy bien. Y el primer punto que vamos a estudiar en esta serie de mensajes es el principio más importante. Te va a volar la cabeza. Es un principio clave para que tu vida sea increíble. La vida de un creyente funcione y funcione muy bien. Y Dios nos dice en este principio, diga el débil, fuerte soy. Te lo repito, diga el débil, fuerte soy. Y decimos, ¿cómo? Dios, tú dices que el débil diga que es fuerte, que cuando yo soy débil, yo diga que soy fuerte. ¿Cómo es esto, Dios? ¿De qué se trata? Porque no me suena lógico, suena ilógico. Diga el débil, fuerte soy. Déjame te lo explico. Mira, hay momentos en la vida donde lo único que vemos y tenemos son los problemas que vienen a nuestras vidas. Problemas ante los cuales muchas veces nos vemos incapaces y pensamos, ¿y ahora qué voy a hacer? Y en esos momentos, además del problema, nos sentimos terriblemente solos. ¿Por qué dice Dios, diga el débil, fuerte soy? La explicación es muy simple. Cuando no puedes, cuando estás en esta situación, busca a Dios para que te ayude. Decide buscar a Dios para que te ayude y te convertirás en alguien que puede. De no poder, así poder. De débil a fuerte. De no poder a pasar al poder de Dios cuando dependes de Dios. Busca a Dios en los problemas. Mira, Dios nos creó. Dios nos creó y nos creó con limitaciones. Hay muchas cosas que no vas a poder hacer. Hay muchas cosas que vas a tener que necesitar. Y sabes, fuiste creado y yo fui creado para que Dios te ayude, para que Dios me ayude. La mano de Dios siempre está abierta y extendida para ofrecernos ayuda. Y la ayuda de Dios se llama gracia. Dios nos creó así. Dios nos creó con la necesidad de depender de Él. Fuiste creado y fui creado yo para depender de Dios. Y esto no es debilidad, es parte del diseño de Dios para ti y para mí. Cuando Dios nos creó, Él sopló aliento de vida en ti y en mí. Y nuestra vida depende de su presencia. Ahora, el propósito de la dependencia a Dios no es que seamos un títere de Dios, no. Es comunión, es tener una relación estrecha, íntima con Él. Para eso Dios nos creó. Depender de Él, como un hijo depende de un padre, en una conexión de amor, en una conexión de confianza. Así como una rama necesita estar conectada a la planta, de lo contrario muere, tú y yo necesitamos estar en comunión con Él, con Dios. Dice Dios en su palabra, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí, dice Dios, no pueden hacer nada. ¿Sabes? Dependencia que nos lleva a buscarlo a Él, a tener una relación diaria con Él. Se llama gracia. Dios nos ofrece su gracia, su ayuda. La gracia es la ayuda de Dios. ¿Sabes? La gracia de Dios hace que pases de lo que tú puedes a lo que Él puede.
de tu poder, de tu capacidad a la capacidad de Dios. Y Él es el Todopoderoso. Hay una enorme diferencia. La gracia de Dios, el poder de Dios es un regalo de Dios. Gracia viene de la palabra gratis. No lo merecemos, no lo ganamos, es un regalo de Dios porque Dios nos ama. Gracia. Y cuando decides tomarte de su mano, cuando decides buscarlo, creerle, obedecerle, entonces pasas de lo que tú puedes a lo que Él puede. De débil a fuerte. Y tal vez digas, pero Dios, ¿para qué problemas? Lo mejor para mí, en mi lógica, sería que yo no tuviera problemas. ¿Para qué te molesto, Dios? Esto suena súper bien y súper lógico para nosotros, pero para Dios no. Esto no entra dentro de la lógica de Dios, porque a Dios le encanta ayudarte en los problemas. Le encanta que lo busques. Le fascina mostrarte su fidelidad, su amor y su poder. Y si no tuvieras problemas, si yo no tuviera problemas, amigo, no lo buscaríamos. No podríamos estar continuamente buscándolo y nosotros pensamos, no, es que yo prefiero no tener problemas. Y dice Dios, yo quiero que me busques. Yo quiero estar contigo. Yo quiero que disfrutes de mi amor, quiero que disfrutes de mi cuidado, quiero que veas de lo que soy capaz. Por eso Dios nos hizo dependientes, no independientes. Dios quiere que dependamos de Él, que lo busquemos, que su mano extendida nosotros la tomemos y le digamos, Dios, ayúdame. Y normalmente tenemos problemas. Ahora te aclaro una cosa, Dios no nos manda los problemas, nosotros nos metemos en ellos. Y los problemas son la herramienta de Dios para que lo busquemos y dependamos de Él. Y Él entonces nos ofrece su ayuda, la gracia. La gracia no es un premio, es un regalo. La gracia no se gana, se recibe. La gracia no te dijo igual, a través de ver el poder de Dios, a través de la gracia de Dios, Dios nos cambia, somos renovados. Ahora, la gracia no depende de nuestra capacidad, depende de su amor, de su bondad. La mano de Dios siempre está extendida para ayudarnos. Gracia. El poder de Dios, lo que Dios puede hacer. Amigo, y escucha esto es súper importante. Lo único que tú y yo necesitamos es su gracia. Lo dice Dios en su palabra. Mi gracia es todo lo que necesitas. Y cada vez que buscas la gracia de Dios, cada vez que no puedes, Dios te da su gracia y te pasa de no poder a ser fuerte, así poder. Diga el débil, fuerte soy. Gracia. Ahora, depender de Dios, recibir su gracia, es una decisión sabia que toma aquel que sabe que necesita Dios, que no puede sin Dios. Y cada que decides depender de Él, pasas de débil a fuerte. Esto es maravilloso, esto es increíble. Y mira, en uno de los pasajes de la Biblia, Dios nos deja muy claro cómo Dios habla de este tema a través de la vida del apóstol Pablo. Pablo nos cuenta cómo aprendió a enfrentar los problemas agarrado de la mano de Dios. No nació así, Pablo aprendió a hacer esto. Y vamos a ver cómo el mismo Pablo nos narra cómo fue que sucedió esto, cómo aprendió a tomarse de la mano de Dios en los problemas. Pablo era creyente, te hablo del contexto, él vive predicando a Dios, vive predicando a Jesús. Y en este servicio, el diablo ataca a Pablo a través de o de una enfermedad o de un ataque de demonios, y Dios lo permite. No está muy claro en la palabra Dios lo permite y no sabemos qué era exactamente lo que tenía Pablo. Pero este problema que Pablo está sufriendo, ¿sabes? Lo atormenta. Pablo está sufriendo en este problema y Dios lo permite. Si escuchaste bien, Dios lo permite. Ahora, te aclaro por qué Dios lo permite. Pablo tenía un problema dentro de él, tenía una debilidad de sentirse grande, de crecer en orgullo. Y Pablo era testigo de cosas extraordinarias que Dios hacía. Incluso Pablo es usado por Dios para hacer cosas increíbles. Y sabes, el mismo Pablo, Dios le cambia el nombre, en lugar de Saulo, lo convierte en Pablo, que significa pequeño. Y Pablo entiende que hay un propósito en este problema que Dios está permitiendo en su vida.
y nos lo cuenta de esta manera. Para evitar que me volviera presumido, dice Pablo, por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentaba. Pablo sabía que el problema que él tenía un propósito bueno de Dios. Y dice el pasaje que Pablo le pide a Dios 3 veces que lo sane. En 3 ocasiones distintas le supliqué a Dios que me lo quitara. No solamente se lo pide, se lo suplica a Dios. Y está bien que le pidas a Dios que te quite los problemas. Pero en esta ocasión, Dios no se lo quita a Pablo. Y mira, Dios muchas veces no nos quita el problema porque quiere que dependamos de Él. Prefiere estar contigo en el problema, prefiere ayudarte en el problema y que tú lo veas. Y Dios le dice a Pablo, lo único que necesitas no es que te sane, Pablo. Necesitas mi gracia, necesitas conocer de lo que soy capaz, necesitas conocer mi cuidado, necesitas conocer que yo estoy ahí contigo en el problema. Mi gracia es todo lo que necesitas. Sabes, yo podría quitarte del problema, pero lo único que necesitas es mi presencia, mi poder en esa situación. Y mientras más dependas de Él, más claro podrás ver el poder de Dios ayudándote. Cada vez Él me dijo, dice Pablo, en cada una de las veces que le pidió, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Increíble promesa, ¿no crees? Grábatelo de memoria. Lo único que necesitas es mi gracia, dice Dios. Tú y yo es lo único que necesitamos. Dice Dios, me necesitas a mí. Yo me encargo de todo esto, dice Dios. Y lejos de que Pablo se enojara porque Dios no responde a su petición, lejos de esto, Pablo entiende una cosa. En cada problema tengo la oportunidad de buscar a Dios, de pedirle ayuda de Dios y ver el poder de Dios. Y al entender esto, ¿sabes? Pablo dice, qué increíble. Cuando tenga problemas, en vez de enojarme, desesperarme y preocuparme, si le pido a Dios ayuda, la tendré. Y esto es increíble. Y dice Pablo, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo actúe a través de mí. Y sea el problema que sea, ya no me saco de onda, dice Pablo, porque sé que Dios me va a sacar adelante. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Y escucha la conclusión de Pablo. Escucha lo que Dios hizo en él y lo que quiere hacer en ti y en mí. Pablo dice, pues cuando soy débil, cuando le pido ayuda de Dios, cuando dependo de Dios, cuando soy débil, entonces soy fuerte. De débil a fuerte. De eso se trata este mensaje, que tú y yo aprendamos a buscar a Dios en los problemas. Y sabes, podamos ver el poder de Dios, la gracia de Dios, y entonces entendamos que cuando somos débiles, entonces somos fuertes porque dependemos de Dios. Porque mira, amigo, en esta vida vas a tener muchos problemas. Yo voy a tener muchos problemas. Nos van a revesar. Vamos a ver que no podemos. Y en cada uno de esos problemas tenemos la oportunidad de buscar a Dios para pedirle ayuda. Es lo único que necesitamos. Bástate mi gracia. Y así vamos a poder disfrutar de su presencia, de su amor, de su cuidado y de su poder. Ilógico para nosotros, ¿verdad? Raro, pero funciona y funciona muy bien. Qué ilógico es que teniendo a Dios no lo busquemos para que nos ayude. Qué ilógico es que pudiendo estar con Él, tomados de su mano, enfrentando las cosas, enfrentando los problemas, no lo hagamos. Eso sí es ilógico. Yo le pido a Dios que a través de este mensaje, tú y yo, hagamos de esto ilógico algo lógico para nosotros. Cada vez que tengo problemas, busco a Dios, porque cuando no puedo, entonces me vuelvo alguien que puedo, de débil a fuerte, porque lo único que necesito es el poder de Dios, la gracia de Dios. Amigo, que Dios nos ama, que Dios nos haga personas, que disfrutemos de estar con Dios, que disfrutemos de buscarlo. El que sea la primera opción, buscar a Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima y medita muy bien en esto. Solamente necesitas
la gracia de Dios, el poder de Dios. No que Dios quite los problemas, sino su gracia. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.